Para dar inicio a la presentación del libro, queremos saludar a las autoridades que nos acompañan. En primera instancia, la señora Elisa Araya Cortés, quien es rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMSA. Nos acompaña la señora Yolanda Pizarro, la subsecretaria de la Niñez. También nos acompaña el señor Diego Pinto, que es el director de vinculación con el medio de extensión de la Universidad UMSA. En especial atención a las editoras del libro, Así Soñamos Chile, Amey Pinto, Cintia Adlerstein y Blanca Hermosilla. También queremos saludar afectuosamente a las presentadoras que luego van a estar en el panel de conversación, a la señora Susana Cristi, que es educadora de párvulos, magíster en educación parvularia, dirigente nacional de APROJUNJI, la doctora María Jesús Viviani, la directora de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad de Chile, la doctora Piedad Cabrera Murcia, directora de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad Alberto Hurtado, y Cristina Chávar, la académica de la Universidad Cardenal Silva Enríquez de la carrera de Educación Parvularia. A continuación queremos invitar a la rectora de la universidad a dar unas palabras para que se dirija a los presentes. Por favor, señora Elisa. Buenas tardes a todas y todos, a las autoridades, la señora subsecretaria, a la directora del Departamento de Educación de Párvulo también de nuestra universidad y a todo el Departamento de Educación de Párvulo. Una especial bienvenida a las amigas, amigos que están dedicados al hermoso trabajo de la infancia. Para nosotros como Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Universidad Pedagógica de Chile, es una alegría tener este encuentro en torno a este libro, Así Soñamos Chile, que fue un trabajo que se hizo en base a la voluntad de distintos actores, tanto a nuestras amigas funcionarias de la JUNJI, que son del mundo más sindical, las educadoras, las académicas, el mundo de la política, que nos concertamos a conversar sobre cómo aportar al debate constituyente y desde la perspectiva que nosotros tenemos muy clara, las educadoras de párvulos sobre todo, pero como yo siempre digo, en mi corazón tengo un delantalcito verde, aunque yo no sea educadora de párvulos, porque me he dedicado al tema del juego infantil toda la vida, al juego, a la niñez. Entonces, cuando estábamos conversando antes del 4 de septiembre, viendo cómo es posible, cómo era posible, cómo tiene que seguir siendo posible que las voces de los niños y las niñas como sujetos, como ciudadanos, como agentes de sus propias vidas en su nivel de desarrollo, podrían ser escuchados y participar. Y nos concertamos a trabajar en este bonito proyecto que era que los niños, de la manera en que lo saben hacer, a través de la gráfica, de los dibujos y de sus palabras, pudieran hablar del Chile que soñaban. Este libro sigue tan vigente hoy como antes del 4 de septiembre. ¿Ya? Lo que es más, yo diría que sigue con más fuerza vigente aún. Y en ese sentido, nosotros como Universidad Pedagógica, comprometidas con la educación, estamos también disponibles para seguir debatiendo y participando en acciones donde niños y niñas tengan una voz, para seguir soñando el Chile que necesitamos que venga, ¿no? Un Chile más respetuoso, más justo, un Chile donde la naturaleza tenga un espacio. Ya vimos con la ola de calor que tuvimos la semana pasada que esto del calentamiento global no es chiste, y si queremos que haya una tierra, un planeta, un país donde estos niños y niñas se puedan convertir en ciudadanos, ciudadanas, hay que hacer otras cosas, ¿no? La educación tiene que hacer otras cosas, la formación inicial tiene que ser distinta, y nosotros como adultas y adultos no tenemos que claudicar
en nuestra obligación de generar una constitución donde ese Chile digno que seguimos soñando sea posible. Así que bienvenida y muchas gracias de estar acá, a las editoras, a Blanca, a Cintia, a May, por haber estado en este trabajo con todas nosotras, con las universidades, y estar todavía acá, estar todavía con muchas ganas. Así que gracias totales, como dirían por ahí. Agradecemos las palabras de la señora Elisa Araya, nuestra rectora, y a continuación las vamos a dejar con la señora Yolanda Pizarro para que se pueda dirigir a los presentes. Por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que me emociona profundamente estar hoy día aquí. No sé si algunos saben, pero yo soy educadora de párvulos y mediadora familiar. Y me encuentro con caras con las que fuimos construyendo una educación parvularia más cercana, más pensando desde los niños, no desde una mirada adultocéntrica, que creo que es importante que vayamos como deconstruyendo. Si bien es cierto, nosotras podemos hoy día, desde un currículum, hacernos cargo en esa construcción, no, como decía la rectora, no podemos dejar de lado las voces de los niños y de las niñas. Y desde ahí, este libro creo que refleja al niño, a la niña, como nos plantea la ley de garantías que tenemos desde este marzo de este año, que es un niño, una niña, un adolescente como sujeto de derecho que plantea claramente cuáles son sus demandas y sus necesidades. Y nosotros, sin duda, como adultos y adultas, nos toca interpretar esas necesidades y desde ahí fortalecer una política pública que puede hoy día hacerse cargo de aquello. Solo puedo decirles que el libro en sí mismo permite un relato tan sentido de lo que ellos nos plantean respecto a lo que esperan. Y lo que ellos esperan es una co-construcción, donde estamos nosotras como adultos involucrados, pero donde ellos tienen este rol protagónico que se refleja en este libro. Nosotros, desde el gobierno y desde esta ley de garantías, que es una política pública que va a trascender el gobierno del presidente Boric, porque es una ley, y desde ahí quienes vengan más adelante, en 4 años más, van a tener que hacer propio también, implica entender que el trabajo del intersector es clave y el vínculo con la academia más aún. Desde la mirada de la educación inicial, desde la educación parvularia, creo que el aporte que cada una y cada uno de los educadores y educadoras hacen tiene un sentido en tanto cuanto entendamos que no podemos pararnos desde nuestro propio paradigma de adulta para poder resolver esos temas. Entonces creo que este libro nos deja una tremenda lección que nos permite recoger, consensuar, en el caso pensaba de los adolescentes, pero también en el caso de ellos, que son más pequeños, y desde ahí fortalecer lo que ya tenemos. Reitero mis agradecimientos a la rectora, a Blanca, a Cintia, que nos conocemos de tantos años, éramos tan chicas, chiquillas. Éramos tan chicas y tan soñadoras, sí. Pero creo que de alguna otra manera seguimos creyendo que es posible, que otro Chile es posible. Y sin duda que es posible desde la educación inicial. No sé si hay alumnas hoy día acá, si hay estudiantes de la carrera, pero creo que... secas. Bienvenida. Chiquillas, el mundo es de ustedes, en serio. Pero tienen una tremenda responsabilidad, que es formar a esos niños y esas niñas. Por lo tanto, la mirada es en co-construcción, desde un currículum que requiere sin duda a lo mejor de una remirada,
desde unas bases curriculares que requieren también tal vez un ajuste, sobre todo entendiendo que el país cambió, que las familias cambiaron, que la sociedad demanda otras actuaciones de parte de las y los docentes. Y en el caso de ustedes, que son la primera acción ahí, requiere de una mirada mucho más cercana, más amorosa, pero desde un concepto de ser amorosas, no de estos niñitos chiquititos, que ellos tienen muy claro lo que quieren. Y hoy día tenemos que aprender a escuchar, y aprender a escuchar desde lo que ellos necesitan. Así que solo agradecer de nuevo esta invitación. Y nada, creo que necesitamos tener más libros como esto, aunque la Blanca tenga que partir con la maleta en el tren a Chillán, a dejarlo allá, y a compartirlo con otras. Eso es lo que nosotras hacemos, pues. Así que muchas gracias, rectora, por la invitación, y nada, este conversatorio yo creo que va a ser de aporte fundamentalmente para las estudiantes que están acá, así que muchas gracias. Muchas gracias, señora Yolanda, por sus palabras. Y por último queremos dejar a la directora de la Escuela de Educación de Párvulos, la señora Carmen Gloria Negrotti, quien nos va a entregar también un saludo a todos los presentes. Sí, no, ahí estoy bien. Bueno, muy buenas tardes ya a todas las autoridades que nos acompañan, nuestras visitas, que ya no son tan visitas, porque en algunos momentos nos hemos visto en múltiples eventos. A los invitados, al Departamento de Educación Parvularia, que está aquí presente en pleno, a las estudiantes y a los funcionarios que también son parte importante de nuestras actividades. En primer lugar, quiero agradecer a cada una de las autoras que están en este texto, en los distintos capítulos. Sabemos el trabajo que esto ha significado, sabemos lo difícil que es en los tiempos actuales llegar a publicar un libro. Así que muchas gracias a cada una de ustedes y también a las personas que participaron y que por diversos motivos hoy no nos pueden acompañar. Sacar adelante esta tarea de escribir Así Soñamos Chile es sin duda el poder levantar las voces de la infancia. Lo valoramos enormemente, como carrera, como colegas de muchas de ustedes y como Departamento de Educación Parvularia. Nos alegra que se siga poniendo en primer plano las voces de nuestros niños y niñas. Es una alegría y nadie podría discutirlo que tengamos este hermoso texto, que como a cada educadora de párvulo que lo lea, seguramente la va a llevar de orgullo y de alegría, porque vamos avanzando. Ha sido lento visibilizar la voz de los niños y de la infancia, pero vamos avanzando. El estar aquí hoy es una alegría para el equipo docente de educación parvularia. Hemos hecho un trabajo de coordinación con vinculación con el medio, y nos alegra el poder compartir esta actividad con nuestras estudiantes. Si bien es cierto, no están todas las que quisiéramos, pero estamos cerrando semestre y eso siempre nos juega en contra, ¿ya? Por otro lado, quiero que sepan que tenemos un sentimiento de alegría, pero a su vez también hay una desazón. Y tiene que ver porque parte de la historia de educación parvularia, de lo que somos, de lo que estamos en este lugar histórico y de las docentes que hoy día nos acompañan, que son parte de verdad de lo que es el patrimonio histórico de nuestra carrera. Hay talento, hay experiencia, hay sabiduría construida, ¿ya? Y en ese contexto, contarles que cuando fue el estallido social, nuestra carrera trabajó levantando las voces de los niños, ¿ya? Se hizo un trabajo en diferentes territorios a lo largo de todo Chile. Fue liderado por la profesora Graciela Muñoz y María Delia Martínez. Una de ellas se encuentra aquí presente y fue apoyado por múltiples educadoras de párvulo
de Arica a Punta Arenas. Ese trabajo también dio origen a un libro hermoso, a un libro que también levanta las voces de los niños entre el año 2019 y el año 2020, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un antecedente, una primera experiencia que nace y que se gesta en esta casa de estudio, ¿ya? Y por eso quizás un poco el sentimiento de desazón de saber que en este libro no tuvimos participación. Sí estamos presentes hoy día acá, celebramos la presentación del texto, pero dejamos abierta a todas ustedes la participación, el aporte y la sabiduría que el cuerpo docente de la carrera de educación parvularia tiene y siempre está dispuesto a entregar, ¿eh? Así que muchas gracias, bienvenidas y vamos a disfrutar del conversatorio. Muchas gracias, Carmen Gloria, por sus palabras. E invitamos ahora a Blanca Hermosilla, a la doctora Cynthia Adlerstein, Susana Cristi y Cristina Chávar, para que puedan compartir acá en el panel. Tenemos en el panel a Camila Barros y Blanca Hermosilla va a oficiar de moderadora de la presentación y el posterior conversatorio. Bueno, buenos días a todas y todos. Agradecer primero la posibilidad de estar aquí, poder compartir entre todas y todos el trabajo que hemos hecho. En primer lugar, yo quiero dar el contexto en el cual se hizo este libro, que tiene un contexto bastante inédito, y posteriormente va a hablar la Susi respecto de la mirada desde la Asociación Gremial de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y Cynthia desde el tema de participación ciudadana de los niños, para después hacer preguntas y poder responder algunas inquietudes y preguntas de nosotros mismas, para que ustedes la conozcan. Bien. En el año, dale nomás. Ahí. El título no es casual, ese título tiene que ver con cómo en un contexto de pensar el futuro, nosotros podíamos incluir la participación de los niños como un eje sustantivo del pensar el futuro. Dale. Pero esto tiene una historia mucho más atrás. En el año 2019, en abril de 2019, en el gobierno del presidente Piñera, se realizó un primer encuentro de la educación pública en nuestro país, y en ese encuentro se acordó crear un grupo para hacer frente a la defensa de la educación pública de nuestro país. Eso se realizó, posteriormente Susi les va a contar más de la propia historia de lo que es la APROJUNGI y el rol que ha construido con eso, y se creó un movimiento intersectorial, pero además de intersectorial, es decir, que habían personas de todos los ministerios, un movimiento en que se incluyeron académicos, se incluyeron personas jubiladas, profesionales que ya están en otra etapa de su vida, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, centros de estudio, etcétera, etcétera, para conformar un grupo que permitiera hacer un análisis para poder ir avanzando en cómo defendíamos la educación parvularia de nuestro país. Sigue. El foco de esto, el foco de esto fue cómo nosotras podíamos plantear el tema tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, que evitara, por una parte, dos cosas. Uno, que se destruyera la educación pública, porque ya estaba pensado privatizar la educación parvularia en los dos niveles de niveles medios, donde hubo una ley que proponía la subvención para los niveles medios. Eso significaba entonces sacar del Estado y de la responsabilidad de JUNGI, INTEGRE, de los jardines BTF, y trasladarlo al mercado.
Esa fue una de las tantas luchas que dimos en este periodo. Otra de las tantas fue también la obligatoriedad del segundo nivel de transición, que puede aparecer contradictorio, pero en realidad nuestro foco estuvo puesto en los niños, porque en la ley que se presentó, incluso se presentó que los niños que no asistían a los centros educativos que no tuvieran kinder, para pasar a primero iban a tener que dar exámenes. Y eso significaba entonces una aberración a la vida de los niños y a los derechos de los niños. Entonces también ahí tuvimos mucha presencia nosotros antes del COVID en el Congreso como organización, y en esa presencia pudimos dar cuenta del pensamiento no solamente de una institución, sino de un conjunto de instituciones. Ahí estaba la Confederación de Jardines BTF, que agrupa 20.000 trabajadores, el sindicato de Integra, que agrupa aproximadamente 8.000, la Projunjo y otros tantos, más todo el sector público. Y en ese sentido, durante ese camino, nosotros aprendimos que ninguna ley, ninguna propuesta puede hacerse si no es con otros. Entonces iniciamos el camino de la consulta. Y en esa consulta tuvimos conversatorios, aproximadamente 20 conversatorios a lo largo del país, con distintos especialistas nacionales que nos fueron alimentando la reflexión de cómo avanzar en pensar una educación parvularia distinta, de cuáles eran los argumentos centrales para no privatizarlo, etcétera, etcétera. En esos conversatorios reunimos aproximadamente, 500 personas, fácil. Los especialistas todos dispuestos, desde especialistas en la política de género hasta especialistas en ciencia, especialistas en medicina, especialistas en muchas cosas, en interculturalismo, en etcétera, 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 en muchas cosas. Y nos fuimos entrevistando y sistematizamos todo eso en un documento que se llamó La Educación Parvularia en Crisis. Ese documento sirvió de base para toda la discusión que nosotros dimos en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y entonces, junto con eso, llega la pandemia y seguimos trabajando. Ya no íbamos al Congreso, sino seguimos trabajando virtualmente con el Congreso y con todas las organizaciones, ¿no? Y ahí resultó muy interesante porque tuvimos que realizar también nuevamente un trabajo que nos obligó a trabajar con otros. Durante el COVID trabajamos mucho con salud, elaboramos documentos, todo esto virtual y pensando siempre en el foco de los niños. Y nos fuimos enriqueciendo como grupo, como personas y también intelectualmente, porque éramos una diversidad de profesionales que estaban presentes en la discusión de pensando la política pública, primero en un escenario tan adverso como era el COVID, con estas dos leyes, y la tercera, que es la ley de Sala Cuna, que aparece al final, más el COVID. Y fuimos nosotros teniendo presencia y nos transformamos en un grupo bastante legitimado, podríamos decir, legitimado frente al Ejecutivo y al Legislativo. Y entonces, el otro. Ahí están las actividades. Dale un poquito las actividades para atrás que hicimos. Tuvimos mucho trabajo, colegas, como grupo, de convocatorias. No sé si se acuerdan que también hubo un paro entre medio por la privatización de la educación parvularia. Tuvimos muchos puntos de prensa, declaraciones, afiches, videos. Y es interesante porque cuando uno tiene una voz que le hace sentido al otro o a la otra, se van sumando referentes o agentes claves de todos los ámbitos. Entonces tuvimos apoyo de artistas, apoyo de profesionales de salud, apoyo de colegios profesionales, etcétera, etcétera, que fueron haciendo videos en defensa de la educación parvularia. Y eso fue muy interesante porque de alguna manera nosotros generamos un movimiento que nos legitimó mucho, porque cada uno trabajó de su espacio con el convencimiento que la educación parvularia no puede privatizarse. ¿Ya? Bien. Y entonces aquí, ¿cuál es el tema central que nosotros trabajamos? Primero, en este momento hay 450 empleadores en educación pública, educación parvularia, si se suman
los servicios locales, los alcaldes, etcétera, y las fundaciones, etcétera, etcétera. O sea, estamos en una situación de la educación parvularia de bastante en crisis, de inequidad total, ¿no es cierto? Donde hay inequidades, no solamente con respecto a los niños, porque lo que recibe Junji, Integra y BTF por niño del Estado tiene una diferencia significativa, absolutamente, y son los mismos niños. Eso significa entonces que el Estado hoy día promueve una oferta pública de inequidad, porque los niños Junji tienen un valor, los de Integra otro y los de BTF otro. Y eso es impresentable en un país, porque después de todo este recorrido que caminamos, nos incorporamos a la Constituyente. Y lo que nos unió fue cómo generábamos un piso de igualdad desde el Estado, de equidad, que hasta el día de hoy sigue igual. Ustedes que van a las prácticas verán que los BTF, los jardines La Junji, los de administración directa, los no de administración directa, etcétera, etcétera, Susi le puede hablar más de eso. Es una inequidad inexistente en el resto de América Latina y el Caribe, donde el Estado tiene ofertas de distintos costos. ¿Ya? Eso tiene una repercusión tanto en los niños, en la atención de los niños, como en los trabajadores. Porque lo interesante de esta unión fue que y todo esto lo hicimos con las asociaciones gremiales, más la academia, más otros. Y entonces nuestro norte fue una mejor sociedad con mejores personas, y para eso necesitábamos pensar ¿cómo le dábamos voz a los niños? Porque aquí los adultos hablamos mucho de los niños. Las leyes se hacen sin los niños, sin los funcionarios, se hacen solos. Entonces fuimos iniciando un camino para ir sumando también a los niños. Y es así como surge entonces este libro. Como en ese momento estaba la constituyente, nosotros invitamos a todos los constituyentes y 39 de ellos se sumaron a este libro. Eso significa que estos 39 constituyentes pusieron todo su equipo a disposición para trabajar con nosotras en términos de, primero, eso significó, por un lado, invitar a los municipios, después capacitar, después que se invitó a los municipios, que lo hicimos a través de las universidades, porque junto con eso se suman 13 universidades en esta tarea. 13 universidades junto con este grupo de trabajadores y junto con los constituyentes, y conformamos un grupo inédito en este país pensando en la niñez. ¿Puede ir a la última donde están las universidades, por favor? Y donde están, sigue nomás. Bueno, ahí están a quienes convocamos. Convocamos a todas las instituciones públicas de atención a la infancia. Convocamos a todas las universidades nacionales y regionales. Convocamos a los centros de estudio, a equipos de especialistas. Muchos especialistas han trabajado con nosotros. Educadoras de párvulos, de jardines infantiles y transición. A los DAEM, a los alcaldes y a las fundaciones vinculadas con la atención al párvulo. A todos esos convocamos. Sigue, por favor. Y ahí están las universidades que se sumaron. Ahí está, no veo nada. EBEP, el Sindicato de Integra, Andime, la NEF, la Projunji, ¿después qué dice aquí? Ya no sé, pero son 13 universidades. ¿Universidades qué? Universidad de Iquique, no voy a saltar ninguna porque la otra vez me salté una. Por el norte empezamos, Iquique, después La Serena, después la Universidad del Paraíso. Después, aquí en Santiago se sumó la Católica, la Chile, la Metro, la Alberto Hurtado, la Silva Enrique, porque en el Congreso no la Silva Enrique, y si seguimos para el sur se sumó la Universidad de O'Higgins, la universidad pública que creó la presidenta Bachelet, se sumó la Universidad del Biobío, se sumó la Universidad de los Lagos, se sumó la Universidad de Temuco, y ahí están las 13 universidades, y la Universidad de Magallanes. Entre todas esas universidades, más los gremios, más los especialistas y más el CEANIM, que también se sumó, más los 39 constituyentes, hicimos este libro. Fue un trabajo inédito en términos de tiempo, de convencimiento, de sueño, y de mucha responsabilidad voluntaria, porque todo lo que estamos aquí lo hicimos voluntariamente. Y entonces hubo que capacitar a
educadoras porque nosotros apostamos por una oportunidad equitativa para los niños. ¿Qué significa eso? Que al menos se aplicara la misma metodología de trabajo cuando los niños pintaran, de tal manera que no se hubiera influenciada por la metodología cómo los niños iban a pintar. Eso significó que tuvimos que capacitar a todas las educadoras de los municipios que participaron. Una vez que eso se hizo, los niños pintaron y hubo que recoger todos estos dibujos. En el intertanto, se trabajó entre las universidades, que son las que hicieron el análisis de los libros, también en un concepto común, cómo iba a ser el libro, qué características iba a tener, etcétera, etcétera, cómo no íbamos a tener una mirada, bueno, la Cintia puede contar más de eso, adultocéntrica, etcétera, etcétera. No había dónde guardar los libros, o sea, los dibujos, porque los dibujos son un tesoro, y entonces la Metropolitana puso aquí una oficina privada donde se resguardaron todos los dibujos de los niños, y desde aquí salieron los dibujos. ¿Ya? Y desde ahí se empezó a escribir este libro que contiene las voces de los niños, pero también un convencimiento de un grupo intersectorial, interprofesional, de distintos niveles, de muchas educadoras de párvulo y técnicas en educación parvularia, que soñamos juntas. Entonces, por eso se llama El Sueño, pero a través de los niños, y lo que sabemos nosotras es que este camino no termina aquí, que estas son las primeras voces de los niños, pero que Chile tiene que procurar por un sistema que permita que los niños estén siempre opinando. Ese es el desafío que tenemos, que ya tenemos conversaciones con la subsecretaria de la Niñez también, para ir trabajando junto con la universidad en un camino que permita instalar un dispositivo, ¿no es cierto?, donde los niños tengan las voces presentes y no sea un tema coyuntural. Entonces ahora dejo a la Susi. Gracias. Gracias, Blanca. Y bueno, saludarlas a todas y todos, que hay algunos hombres también. Encantada de estar en este espacio y quiero partir con una frase de don Clotario Blest, que dice que un sindicalista, ¿no es cierto?, que luchó mucho por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y él tiene muchas enseñanzas, pero hay una que yo creo que nos guía a nosotros y que es educar en acción y unidad. Y creo que cómo nosotros trabajamos una idea de don Clotario, pero que se haga carne, verbo, acción en forma permanente. Y sabemos que no es fácil, pero creo que un poco el relato que hace Blanca es un poco eso. O sea, efectivamente nos educamos nosotros, educamos a otros. Y también hay una acción, porque hay una acción coordinada, planificada, porque pensamos que la educación es un acto político. Y eso parte desde nosotras, educadoras de párvulos. Yo las miro a ustedes porque sé que la rectora tiene un rol, ¿no es cierto?, las encargadas de carreras también, pero como educadoras de párvulo tenemos un acto político de responsabilidad social con la infancia, y creo que eso, en el rol que estemos, ya sea de estudiantes, ya sea de educadoras en los distintos niveles y después participando en los sindicatos y asociaciones, es relevante, porque generalmente la educación parvularia en general ha sido muy invisibilizada. Nos ha costado mucho salir adelante y realmente decir que esta es una carrera que educa, que forma, que es una base fundamental para que una sociedad y un país tenga mejor democracia, tenga mejores oportunidades y que sea un país realmente más equitativo. Nosotros como sindicato, no están mis compañeras, estamos en negociaciones, hemos tenido unas semanas muy arduas, estamos muy complejas con esta situación y quiero igual rendirle tributo y homenaje a ellos porque me emociono mucho porque ha sido un camino muy nuevo también para nosotros los sindicalistas en esto, porque no conocíamos el Congreso, no conocíamos que tenía en ese ámbito también trabajar. Y la verdad es que dimos una tarea muy dura con respecto al proyecto de Sala Cuna Universal, que fueron 4 años de trabajo sostenido, que si bien es cierto fueron muchas invitadas al Congreso a exponer, pero nosotros además de exponer seguimos con
con distintas estrategias visibilizando este tema. Y con todas las problemáticas que tenemos como asociaciones y sindicatos, esta es una más. Entonces, en general, y esta más, normalmente nosotros la trabajamos después de las 6, después de las 7, hasta las 10 o hasta las 11 de la noche, trabajando en reuniones, en equipos mancomunados, donde participamos con las compañeras Cintia y que están acá presentes, ¿no es cierto?, y Blanca, y después con las universidades. Y la verdad es que creo que cuando uno cree en esto de los sueños, cómo los volvemos, cómo caminamos para alcanzarlos sabiendo que hay tanto tropiezo. Y creo que en esto tuvimos un convencimiento de que efectivamente la educación es un acto político y por lo tanto tenemos que buscar todas las herramientas para poder llegar a visibilizar y a tener una presencia distinta. Y junto con mis compañeros nos unimos en distintas estrategias, porque esto claramente surge producto de todo este caminar. O sea, cuando viene el proyecto Sala Común Universal, subvención de niveles medios, o el proyecto de Kinder, claro, transición, posteriormente viene el retorno. Y un retorno que, por ejemplo, Junji, en el año 2020, ustedes estaban en la casa, ¿no es cierto?, con educación a distancia. A nosotros nos estaban abriendo jardín en agosto del año 2020, porque éramos la entidad del gobierno, ¿no es cierto?, pública, y donde el ministro dijo hay que abrir jardines, y abrieron los jardines de nosotros en condiciones para nada, ustedes ven, para nada no, y para nada, claro, con condiciones sanitarias. Y la verdad es que en ese sentido fue como un trabajo permanente, y posteriormente pensando en esta constitución que la verdad es que nos albergaba muchos sueños de cambios profundos. Trabajamos justamente en formarnos y poder convocar a los constituyentes, y agradecemos el trabajo de estos 39 constituyentes, porque la verdad es que llegamos a todos para poder que ellos también pudieran hacerse parte de este proyecto. Pero estos 39 tuvieron el convencimiento que la educación en la primera infancia es fundamental. Nosotros justamente antes de esto hubo todos estos conversatorios para que ellos también tuvieran una postura y miraran la infancia y las problemáticas que tenemos en la infancia, problemáticas que tienen que ver con la ley de inclusión, con un presupuesto que no es equitativo. O sea, los jardines BTF que ustedes visitan reciben 130.000 pesos por niño, pero por matrícula, por asistencia. Los jardines Junji, que recibimos 280.000 pesos por matrícula. O sea, una inequidad. Son los mismos sectores, los mismos cordones que nosotros trabajamos a nivel nacional, y por supuesto esos niños son los que nosotros visibilizamos, que están aquí, porque aquí ellos expresaron sus sueños, su mundo interior, que yo creo que ahí nos pasamos al tiro a lo que fue el libro, con todo el trabajo que se hizo con las universidades, los DAEM, ¿no es cierto?, las educadoras tanto de jardines públicos como Integra. Junji no quiso participar, o sea, estábamos en el periodo anterior, y eso hay que decirlo. Junji no quiso participar porque en el fondo tenía que ser visado por el ministro de Educación. Pero Integra finalmente tampoco. Entonces la verdad es que tuvimos solamente los colegios de los DAEM pudieron participar, y para nosotros fue triste porque nosotros venimos de esos gremios. Yo soy del gremio de Junji, APROJunji, mi compañero es de otros sindicatos, ¿no es cierto?, de Integra y la Confederación de BTF. Pero finalmente pudimos avanzar igual, y también en eso como agradecer el compromiso de los DAEM, y agradecer a los equipos educativos que trabajaron y creyeron que esta era una propuesta importante, que era una propuesta que era necesaria. Y trabajaron en un periodo muy complejo porque fue de octubre a diciembre, donde ustedes saben cómo está la terminación del año, con mucha tensión, con mucha premura, más volviendo recién en un retorno. Entonces fue complejo, pero así todo pudieron dar a conocer y trabajar en el aula estos dibujos. Y fue emocionante además ver desde comunidades más urbanas como también rurales,
cómo escuelas muy rurales estaban convencidas que este era un trabajo importante y que sus niños tenían que decir un poco, tenía que salir su voz. Porque la verdad es que aquí, cuando uno ve 1000 trabajos, mil y tantos trabajos, 1200 trabajos, y ve el relato que hay en ellos desde la narrativa, ¿no es cierto?, visual, pero también de muchas expresiones que también escribieron los adultos, mirando, un poco escuchando a los niños en eso, ve que hablan de temas que son sentidos para ellos, de un mundo interior potente, de un mundo interior que no tiene que ver con el mundo de los adultos, que estamos como carcomidos por un modelo que nos hace ser mucho más egoístas y menos solidarios. Ellos siempre piensan en lo personal y en lo colectivo, nunca piensan solo en lo personal. Todos sus sueños y sus ideas siempre son pensando en un bien común de comunidad. Entonces, la verdad es que en ese sentido también es un ejemplo, y creo que tenemos que remirar también eso, no solamente de lo que necesitan, que por supuesto necesitan seguridad, necesitan un medio ambiente que sea realmente, que los proteja, necesitan casa. Ustedes vieran la cantidad de casas que dibujaron los niños, muchas casas con soles, casas donde existiera alegría, donde la felicidad fuera posible. Y yo creo que a nosotros igual nos conmovió muchísimo, porque somos todas las tres somos educadoras de párvulo y hemos trabajado en aula, hemos trabajado en distintos frentes, pero también verlo ahora, en este periodo, después de una pandemia, después de un estallido, después de ver de cómo está la violencia también, ver a los niños que necesitan, es un llamado también para el Estado, para que el Estado se haga cargo de la política pública que realmente subsane los problemas que tenemos ahora. Y también es un llamado a nosotras las educadoras a ser sensibles, mediadoras y ser garante y responsable también de cómo están nuestros niños y niñas, sabiendo que a veces tenemos condiciones laborales súper complejas, compañeras, yo sé que es así. Lo sabemos y que hay mucho agobio, pero ante todo tenemos una función pública en la que estemos, en el lugar que estemos. Y un llamado también que hacemos, porque en el fondo esto tiene que seguir transitando y tenemos que en el fondo que se operatorice en una política que realmente sea sostenible en el tiempo, permanente, y no tengamos que estar pidiendo como cada año, por ejemplo, ahora, reajustes para estar en mejores condiciones. Así que gracias por estar aquí y bueno, eso. Gracias, Susi. Cintia. Sí, quiero hablarles de lo que hay adentro de este libro, ¿sí? De lo que se van a encontrar quienes se atrevan a leerlo, a recorrerlo. Tengo aquí escrito algo muy cortito, así que no se asusten. Quiero partir diciendo que la lectura de este libro es una experiencia muy provocadora. Transporta a quien se atreve a recorrerlo por 7 sueños, por 7 Chiles soñados por nuestras primeras infancias. Y en este sentido el libro nos hace recorrer 7 sueños de un Chile muy diferente al que vivimos cotidianamente. Se van a encontrar primero con un Chile feliz. Segundo, con un Chile como barrio seguro. Un Chile saludable, donde la salud es para todos los bebés y los animalitos. Se van a encontrar con un Chile saludable, donde la salud, estoy repitiendo, es para todos los bebés y animalitos. Un Chile con casas propias, como decía Susi, y muy bonitas. Un Chile de naturaleza limpia. Un Chile amigable y de amigos. Pero por sobre todo, el último sueño es el de un Chile lindo, bonito, con corazones, colores, arcoíris y ricolor. Este es un libro para valientes, porque al recorrer cada sueño de Chile, los dibujos y los relatos de niñas y niños nos van despojando de muchos supuestos adultocéntricos y nos hacen mirar lúcidamente la sociedad chilena con ojos párvulos. Poco a poco ustedes van a ir derribando el estigma infantilizador. Y aquí quiero ser categórica, estos sueños de Chile no son ni inmaduros, ni egocéntricos, ni concretos.
Por el contrario, los 7 sueños estremecen y nos hacen tomar conciencia de que podemos pactar nuevas relaciones ciudadanas en nuestro país. Más allá de ilustraciones adorables y mucha fantasía, cada uno de estos 7 sueños es una contribución al diálogo público. Estas páginas muestran que la ciudadanía vivida de niñas y niños que transitan la primera infancia es posible en nuestro país. Y aquí es donde viene quizás el punto más relevante de este libro. Quiero resaltar un aspecto vital, pero imperceptible probablemente a la lectura directa. Toda esta participación auténtica de casi 1.300 niños y niñas de la primera infancia en la vida política de nuestro país ha ocurrido desde la educación parvularia. Sí, la educación parvularia en Chile puede ser el primer espacio de ciudadanía donde germina la vida democrática para y con la infancia. Y el desafío, por más contradictorio que suene, es trascender este libro. Este libro ya fue. Ahora tenemos que hacer de este hito de participación el nuevo pacto de la educación parvularia chilena. Hagamos que cada establecimiento, que cada programa educativo para la primera infancia sea el primer espacio de ciudadanía vivida para los niños y las niñas. Ese es nuestro desafío. Y con esa convicción, hoy día dedicamos este libro a todos los niños y niñas que participaron y a los equipos educativos que lo hicieron posible, pero por sobre todo, este libro se lo dedicamos a todas las niñas y niños que aún esperan ser parte de la educación parvularia chilena para iniciar su ejercicio ciudadano y co-construir con nosotros un país mucho, mucho mejor. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Bueno, continuamos con esta mesa. En realidad, el desafío principal es la participación de los niños y niñas en las aulas de nuestro país, como un ejercicio ciudadano que les permite entender que es necesario para la convivencia democrática escuchar, participar, opinar y ser escuchados y sobre todo ser respetados en sus opiniones. Ese es un tremendo desafío, y entonces ahora un desafío que pasa también por la formación de las futuras generaciones de educación parvularia y por la formación continua con énfasis también en la participación ciudadana de los niños. Entonces ahora le quisiera preguntar a las dos universidades, la Silva Enrique, la colega Cristina y Camila, su opinión respecto a cómo vivieron desde la universidad esta alianza con las asociaciones, los sindicatos, con centros de estudio, con académicos, con educadores de párvulos, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue la experiencia? Porque ambas representantes de universidades escribieron también un capítulo. Las 13 universidades escribió en pareja un capítulo sobre lo que los niños planteaban. En el caso de la metropolitana, Barrio Seguro, y quien participó ahí fue la rectora de la universidad. Entonces, Cristina, desde tu experiencia activa y participativa en este proceso que fue, como decíamos recién, largo, sin horario, etcétera, etcétera, en un tiempo en que estaban terminando las universidades también. ¿Cómo fue esa experiencia? Activo, sí. Bueno, muy buenas tardes, colegas, autoridades, estudiantes que están por ahí. Es una experiencia de partida nueva, pero por sobre todo una experiencia de inflexión, en el sentido que más allá de la época del año que nos tocó hacerlo, de las dificultades que todos sabemos que existen, es sentarse a pensar en nuevas cosas. Yo creo que eso es una de las cosas interesantes. Yo había traído un pequeño guión, si me permiten brevemente. Es una discusión nueva, en el sentido que, si bien es cierto la participación ciudadana en el contexto de la infancia, ya viene, hay un devenir, ¿cierto? Hay un transitar. De hecho, hay publicaciones, me comentaban acá también las autoridades en ese sentido. Estamos hablando de políticas públicas. Entonces, es una perspectiva que tiene un efecto para el país. Entonces, pensar cómo la infancia puede tener un papel en este proceso, y nadie está ajeno, es pensar algo nuevo. Entonces, en ese espacio tuvimos algunas discusiones internas y dentro de las discusiones tuvimos una discusión con un jurista que nos citó el Código Civil.
no sé si lo han leído, de 1855, Andrés Bello. En el artículo 1447 se indica que los niños son incapaces absolutos. Eso quiere decir que el punto de vista jurídico, la manifestación de voluntad no es seria. Lo leo textual porque es las palabras del Código Civil. Por lo tanto, nos preguntaban, ¿para qué preguntan a los niños, niñas, qué quieren para Chile si eso no tiene ninguna incumbencia, no tiene ninguna legitimidad, no tiene ninguna vinculación, no es vinculante? ¿De qué sirve eso? O sea, nos decían, un niño no puede comprar un Super 8 solo, tiene que hasta para eso pedir permiso. Entonces, ¿para qué preguntan? ¿Para qué escriben eso? ¿Para qué dibujan sobre eso? Y yo tengo una larga respuesta que no la voy a leer ahora, pero me gustaría darle la idea central. Si no trabajamos la participación ahora, tenemos las crisis de participación que tenemos hoy día. Por lo tanto, no le estamos pidiendo a los niños que escriban artículos de la Constitución, no le estamos pidiendo que sean la comisión experta, le estamos preguntando cuál es el Chile que ellos quieren, porque es el Chile donde van a vivir. Y por lo tanto, la opinión de los niños no es baladí. Y voy a discrepar un poco con la doctora Adlerstein en que ella señalaba no son sueños concretos. Yo creo que sí son concretos. En el fondo es pensar, las políticas públicas pueden ser concretas. Por ejemplo, en el capítulo 1 que trabajamos, es el sueño de la felicidad. ¿Por qué eso no puede estar en la Constitución? Está en la Constitución de Estados Unidos. ¿Por qué no hemos pensado en eso? Los niños levantan la voz, dicen, ¿sabes lo importante? Es la felicidad. Y si alguna política pública y si algún marco nos puede convocar a eso, ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad? Pero eso lo dicen los niños y niñas. Y no lo dicen solo con sus voces, lo dicen también con sus dibujos, que cuando vean el libro se van a dar cuenta que esos dibujos reflejan esa felicidad, son actos semióticos. O sea, si analizáramos cada dibujo, veríamos significados que trascienden incluso lo que el niño puede o la niña puede describir discursivamente. Además, tenemos lo discursivo. Entonces, tenemos una información que a nosotros nos llegó. Y ahí quiero agradecer, aprovechando a la colega que está acá, todo el trabajo previo. O sea, a nosotros nos llegaron carpetas con dibujos. Y nos dijeron, no, hay que trabajar. Entonces, pero ese trabajo previo, ahí sí que hay mucho trabajo, mucha dedicación, mucha vocación, mucho respeto. También quiero destacar eso, el respeto, y agradecer a la Universidad también Metropolitana de haber almacenado esos dibujos, el respeto de la confidencialidad, el respeto al trabajar con cuidado estos dibujos, meterlos en carpetas, cuidarlos, guardarlos en lugares seguros, mostrando en la práctica lo que hemos, de hecho, tratado de expresar en este libro, que es el respeto a los niños como sujetos de derecho. Sus opiniones, sus dibujos, sus fotografías, todo lo que emane de ellos requiere ese cuidado y esa ética. También queremos agradecer eso, el cuidado que tuvimos en ese sentido, que tuvieron ustedes en ese sentido. Por lo tanto, este espacio de discusión solo nos deja un gran desafío que hemos estado conversando respecto a cómo enfrentamos esta temática que emerge en un momento clave para nuestro país y que puede significar realmente un espacio de permanente aporte. Quizás este podría ser una especie de punto de partida a muchos otros trabajos en ese sentido. A pensar en la ciudadanía infantil. ¿Qué es el ciudadano desde la infancia? Tenemos alguna bibliografía, pero realmente, ¿cómo esas opiniones, qué hacemos con esas opiniones? ¿Qué hacemos con esas opiniones que tenemos permanentemente, los que están en aula y los que nos llegan indirectamente a través de nuestras practicantes u otro tipo de mecanismos? Esto entraña la práctica de aprender a ser social. Los seres humanos no vivimos, convivimos, y eso también se aprende. De manera que nuestro trabajo fue un desafío, fue interesante, nos dejó este espacio, esta herencia, podríamos decir, epistemológica prácticamente. Y también me gustaría hacer un último alcance sobre lo que no aparece. En nuestro texto aparece lo que decían las colegas, ¿cierto? La vivienda, el derecho a la felicidad, el derecho a un espacio digno. Y lo que no aparece también
nunca se hace mención a lo que no aparece, ¿no? Pero también es, el no discurso también es discurso. Por ejemplo, los pueblos originarios, la interculturalidad. Aparece, pero muy poquito. Entonces también hay temas que nos invitan a revisar que la ciudadanía también tiene que ver con la convivencia intercultural, multicultural, la inclusión. Ahora sí cierro con la última idea. Hay una idea del capítulo 1 que nosotros instalamos que es la biofelicidad. Los niños y niñas muestran una generosidad que ahí sí rompen su egocentrismo al nivel de decir seamos todos felices. Animales, plantas, personas. Es una idea, como dice la profesora, provocadora. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias. Bien, Camila. Buenas tardes a todas, a todos. Mi trabajo consistió en una colaboración con la Universidad de Magallanes. Yo vengo de la Universidad de Chile, donde trabajé con Mónica Mange y también con María Jesús Viviani, que no puede estar presente hoy. Y finalmente el texto que nosotros redactamos fue sobre naturaleza limpia. Primero que todo, reconocer que fue una experiencia tremendamente significativa el poder aproximarnos a diferentes voces de las niñas y niños, de diferentes territorios también, y de la infancia en el fondo de nuestro país, y poder contribuir a develar estas voces. Y en ese sentido, el principal desafío de nuestro trabajo colaborativo en este capítulo fue no sobreinterpretar también los relatos y los dibujos de las niñas y niños, ser extremadamente respetuosas sobre lo que estaban diciendo. Entonces, en ese sentido, y por lo mismo encontramos muy pertinente e importante estar acá hoy, es la responsabilidad que tenemos ahora de que este texto no solamente quede en la opinión y en la participación, sino que también implique decisiones reales que realmente hagan sentido a esta idea de que las infancias puedan co-construir el Chile que queremos o las sociedades que queremos también. Y por eso, más que todo, me gustaría también comentar con ustedes cuáles fueron los temas que vimos en este capítulo de Naturaleza Limpia junto con la Universidad de Magallanes. Por ejemplo, un tema que relevaron la infancia fue la valoración de los espacios públicos, no solamente como lugares de juegos que habitualmente ya están repensados, o sea, previamente pensados por los adultos que diseñan esos espacios, y no dan tampoco la libertad de poder elegir y de poder tener un contacto con la naturaleza que sea más pertinente a sus intereses y necesidades. También otro aspecto que nos llamó la atención fue el cuidado con la flora y fauna, y como muy conectados también con la flora y fauna de nuestro territorio. Pudimos ver a través de los dibujos y recorrer de norte a Chile qué era también lo que nos mostraban. Vimos desiertos, vimos también en el sur mucho verde. Entonces realmente fue para nosotras visible el territorio de las infancias que participaron en este texto. Y por último, junto con relevar los temas de la infancia, como conclusiones, recalcar cómo este texto puede contribuir a decisiones que realmente hagan sentido con esta idea de co-construir. Es fundamental la participación de la infancia en todos los procesos, pero también que esa participación signifique decisiones y signifique de alguna manera hechos concretos, cuando decían, por ejemplo, en algunos textos y relatos, de que hubiera un hospital para perritos y gatitos. ¿Por qué no? O sea, porque eso realmente no se puede transformar en una política pública si es tan significativo, sobre todo si consideramos el cariño que actualmente tienen muchas familias hacia sus mascotas. Y junto con eso, bueno, en mi caso yo trabajo en la formación de educadoras de párvulo, especialmente en el ámbito de la práctica, y es fundamental repensar y cuestionarnos las miradas de infancia que tenemos. Sabemos que han habido distintas miradas a lo largo de la historia que corresponden a diferentes paradigmas en educación, y creo que es fundamental
relevar desde lo concreto cómo podemos validar de alguna manera esta idea de las infancias como co-constructoras. Y en ese sentido, también como equipo de práctica en el que trabajo, consideramos importante relevar las interacciones que tengan nuestras estudiantes con las niñas y niños y la construcción de ambientes de aprendizaje que sean significativos de acuerdo a sus intereses y necesidades. Así que eso por mi parte. Muchas gracias, Camila. Bueno, son muchos los desafíos que surgen a partir de este libro, pero hay una idea común, que las voces de los niños no pueden apagarse. Que este libro es la primera voz que tiene que iluminar de aquí para adelante parte del diseño de la política pública. Nosotras como grupo seguimos trabajando tanto con el Ejecutivo y el Legislativo, de manera que los niños y las niñas en el discurso político muchas veces están presentes, pero en el quehacer cotidiano y en las decisiones que se toman frente a la educación parvular en particular no son los más visibles. En ese sentido, el desafío para todas y para las estudiantes en particular que hay aquí es cómo nos planteamos de verdad ser más democráticas en las aulas. Porque la participación finalmente tiene que ver con la construcción de la democracia. Y hoy día es un desafío cuando tenemos niños escolarizados de 4 y de 5 años. Esos niños obviamente no están ejerciendo su derecho ciudadano al juego, por ejemplo. Donde en este momento cientos de niños están sometidos a pruebas en las escuelas públicas de nuestro país para saber cómo egresan. Esos niños hoy día no están siendo escuchados. No están siendo escuchados, no están siendo valorados, ni están siendo sujetos de derechos como tal. Entonces, la invitación es, sigamos soñando. El sueño de construir las infancias de nuestro país no puede terminar y tiene que ser un sueño colectivo. Esa es la invitación, a seguir participando en la construcción de la infancia para la política pública de nuestro país. Los niños están sobre los gobiernos. Y sobre la Constitución, si fue rechazada la Constitución, a la nueva Constitución nosotros le vamos a presentar este libro, porque estos niños lo escribieron con el apoyo de los constituyentes, pero también con el apoyo de municipios y de Chile entero. Por lo tanto, este libro también tiene que servir para seguir repensando nuestro país. Muchas gracias a todas y todos los que están aquí, que nos escucharon hoy día. ¿Habrá alguna pregunta que quieran hacer? Sí. Eso, muy bien. Sí. Mira, nosotros hemos aprendido, las personas que hemos estado vinculadas al diseño de la política pública y a la formación, que los proyectos se tienen que hacer con participación de la gente. Y si la gente no quiere participar, no es posible que funcione ni un proyecto. Entonces nosotros hicimos invitaciones a los municipios. Los municipios invitaron a todas las educadoras de las escuelas, pero no todas participaron. Entonces, aquellas que quisieron participar fueron las que nosotros capacitamos. Hubo municipios, por ejemplo, aquí en Santiago, donde de 14 escuelas fueron las 14 educadoras, más, porque eran más por escuela, pero participaron 3 escuelas. Entonces, ese era el principio básico, siendo consecuente también con el principio de la participación. Entonces, hubo por lo menos 500 que se capacitaron, entre 450 y 500, y participaron realmente como, no me acuerdo el número, pero como 300 educadoras que se comprometieron con todo, ¿me entiendes? Porque el compromiso a nosotros nos impresionó mucho, porque esa educadora, una vez que pintaba, tenían que guardar los dibujos. Por lo tanto, tenía que ir el DAEM o no sé quién, o la universidad a buscar los dibujos. Y esos dibujos eran intocables en términos del respeto que teníamos por la confidencialidad, porque ustedes van a ver que no están puestos los nombres de los niños, porque nosotros, para poner el nombre de los niños, teníamos que pedirle autorización a los niños. Y eso significaba entonces un trabajo enorme. Entonces, todo el camino que se recorrió para esto fue un camino ético, yo diría, y de participación tremendo, de educadoras comprometidas tremendamente
con visibilizar a los niños. Por eso decidimos que los libros son donados en primer lugar a aquellas educadoras y técnicas que están en las aulas. Ellos son las privilegiadas, los equipos más que los equipos, a la educadora que pintó con la técnica que pintó. Y vuelven a los niños. Y vuelven los libros a los niños de esa manera y la educadora se los cuenta. ¿Sí? Gracias. También decir de que hubo una metodología que se escribió y esa metodología se fue por correo también a los DAEM. Entonces era muy clara, muy didáctica para que no se perdieran. De hecho, no todas las educadoras se capacitaron, hubo otras que no. Y lo otro fue un apoyo como por teléfono, por correo, retirando los libros también de esa manera. Y bueno, finalmente, como dice Blanca, participó la educadora o los equipos que quisieron hacerlo en ese contexto. Así que en ese sentido, gracias. Y también colegios particulares subvencionados. Y hay una anécdota que les quiero contar que a mí me emocionó mucho. El Colegio Salesiano de Punta Arenas, que es un colegio particular subvencionado que tiene 2.000 estudiantes, tiene el preescolar separado y tienen 7 cursos de kinder y prekinder. Y le hicimos la invitación porque Punta Arenas nos contestó que no como municipio. Entonces, le hicimos la invitación al colegio y la directora de preescolar estaba preocupada y le dijo al director, ¿sabe, padre? ¿Y si nos reclaman que estamos haciendo política? ¿Y sabe lo que le dijo el rector? El currículo y la acción pedagógica y la participación de los niños en la escuela la decide el rector de este colegio. Por lo tanto, todos los niños de ese colegio pintaron. Así como nos dolió mucho que nos contestaron que no en Jungin Integra, que los niños no podían participar. Entonces, he encontrado en ese camino cosas maravillosas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí como estudiante de educación parvularia me parece muy interesante este libro porque hace ver las voces de los niños que generalmente suelen ser no tomadas en cuenta. Mi pregunta es cómo nosotras como futuras educadores, podemos implementar estas prácticas dentro de las salas de clases. ¿Yo? Sí. ¿Me gusta poco? Dice, ¿no? Gracias por la pregunta, estudiante. Es una pregunta súper interesante y creo que tiene que ver fundamentalmente con entender que nuestra labor pedagógica no se reduce al aula. Nuestras prácticas pedagógicas no pueden seguir ancladas dentro de los muros del aula y esto quiere decir que cotidianamente no solamente tenemos que escuchar y dialogar con los niños y co-construir con ellos y ellas, sino que además desde nuestra posición de pedagogos darle valor político y visibilidad pública a eso que hacemos en el aula. Porque este libro, antes de ser libro, fue una minuta para la Convención Constituyente y fue 2 iniciativas populares de norma que, por supuesto, no calificaron. Pero aquí la labor relevante, cuando decimos que la educación parvularia puede ser el primer espacio de ciudadanía vivida para niños y niñas, quiere decir que a cada práctica, cada encuentro pedagógico que tenemos con ellos en las aulas, podemos darle un valor público y podemos hacer que eso que ellos producen con nosotros y co-construyen tenga relevancia social y tenga visibilidad pública. Me parece que esa es la forma de llevar todo lo que hacemos en las aulas con ellos a la co-construcción de conocimiento, identidad y cultura. Por eso que la ciudad es un gran laboratorio también para explorar. Y también por eso les invito a que también participen como centros de alumnas y las federaciones, porque ahí también nosotros damos a conocer la voz de lo que está pasando en la educación parvularia. Es súper relevante su participación porque en el fondo también estamos sensibilizando desde las voces de los niños, pero también a otras carreras para que se hagan sensibles frente a la infancia. ¿Hay alguna otra pregunta? Allá. Micrófono. Sí. Hola, muchas gracias por el trabajo que han hecho. Me gustaría saber si es que existe como una bajada después hacia los niños, porque este libro está dirigido hacia nosotras.
pero me gustaría saber cómo se releva la importancia de la voz de los niños para los niños que participaron. Como si es que existe quizás alguna versión más infantil o fue un trabajo más previo como de decir, esto, lo que ustedes están expresando ahora va a llegar a este punto, o si desde ahora que ya está listo va a decir como, miren, esto tuvo un resultado y estamos escuchándolo. Creo que es súper interesante lo que estás planteando y aquí creo que hay dos cuestiones que responden parcialmente tu pregunta. Lo primero es que los niños no solamente dibujaron, los niños comentaron sus dibujos, los compartieron en grupos pequeños, organizaron esos dibujos con esos sueños y fueron protagonistas de analizar también, por lo tanto, sus dibujos para enviarnos eso. ¿Ya? Es decir, aquí los niños no había una metodología como extractivista de sacarles dibujos del cuerpo, digamos. ¿Ya? Eran ellos. ¿Sí? Ni del sitio en que estaban tampoco, por supuesto. ¿Escucharon a la jefa? ¿No? Sí, pero pusimos mucho cuidado en que no fuera un evento esta actividad. Sí. ¿Me entiende? Porque al transformarse en evento, perdía validez. Entonces, ¿qué es lo que por eso trabajamos tanto con los municipios? Que sea una actividad más de cuando usted natural, en el espacio natural de los niños, y hoy día los invitan a pintar. Pero para que todos los niños tengan la misma oportunidad, los vamos a invitar a pintar de esta manera, con esta metodología que está escrita, que ha sido validada también por otros organismos, sí. No es una metodología que inventamos tampoco. Hay muchos países que hacen participar a los niños en pequeños proyectos, y esta principalmente la metodología de una ONG internacional que se llama Save the Children, que la ha aplicado con muchos los pueblos indígenas, sobre todo en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, etcétera, etcétera. Entonces, lo más claro para nosotros era que no fuera el evento de la pintura, sino que ese día pintaban, además de las otras actividades, pero con estas cautelas. Había un momento en que pintaban solo, y después ellos compartían, y la educadora registraba las textualidades de los niños. Entonces, esa primera parte de la respuesta. Y la segunda parte es decirte que ahora justamente estamos, después de los lanzamientos, del lanzamiento central que hicimos hace un tiempo, vienen los lanzamientos regionales, y eso es para volver a los niños y a las niñas. Y la idea es pensar espacios de devolución y de conversación con ellos. Ahora, estamos trabajando para usted. Bienvenida a colaborar en esto. Y a pensar en nuevas formas, ¿no?, de validar y de conversar los resultados de la investigación con los mismos niños y niñas que han sido participantes activos de eso. Pero todo eso igual está en el libro, ¿ya? Así que seguimos para adelante. Sí, y lo otro es que como todavía soñamos en una constitución con todo el resultado que tuvimos, que fue para nosotros muy complejo, pero sí estamos enviando los libros también al ministerio específico que tienen que ver con la infancia. Y la idea es también invitarlos a que puedan, por ejemplo, hoy día estuvo Yolanda, y en otros espacios van a estar otras personas, ¿no es cierto? Estuvimos la primera en el Congreso, donde también habían parlamentarios y otras personalidades, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la política pública. Nos interesa eso también, como que seguir sensibilizando frente a eso, en ese ámbito. Ok. Bien, muchas gracias a toda la concurrencia. Queremos agradecer también a las presentadoras del libro, a quienes se sumaron al panel, Camila Barrios, a Blanca Hermosilla, Susana Cristi, Cintia Andlerstein y Cristina Chabat, quien tuvimos el honor hoy de escuchar, a toda la concurrencia, a nuestro jefe y director de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión, a la directora también de la Escuela de Educación Parvularia, que nos acompaña, la señora Gloria Negroni, y a toda la concurrencia. Muchas gracias.